tu poder para sentir el calor de tu amor. Quiero acercarme a ti, conocer tu poder para sentir el calor de tu amor. Caminaré en tu fuego, consume todo lo que soy. Anhelo ser transformada, hazme vivir en santidad. Habitaré en las alturas, rodeado de tu majestad. Eres mi roca y mi refugio, contigo siempre quiero estar. Quiero acercarme a ti, conocer tu poder para sentir el calor de tu amor. Quiero acercarme a ti, conocer tu poder para sentir el calor de tu amor. Caminaré en tu fuego, consume todo lo que soy. Anhelo ser transformada, hazme vivir en santidad. Habitaré en las alturas, rodeada de tu majestad. Eres mi roca y mi refugio, contigo siempre quiero estar. Habitaré en las alturas, rodeada de tu majestad. Eres mi roca y mi refugio, contigo quiero siempre estar, Jesús. Que este tiempo de meditación sea útil, aproveche y pueda ayudarnos a seguir haciendo comunidad en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos el libro de Esther. El libro de Esther es conocido entre las trivias bíblicas como el único libro en el que no se menciona una sola vez la palabra Dios. Antes de la historia de Esther como tal, de esta mujer que se convierte en reina y ayuda para liberar a su pueblo, encontramos la historia de la reina Vasti, la mujer que reinaba antes que ella. En el capítulo 1 leemos el relato de la reina Vasti, el único que nos ofrecen sobre ella. Y dice, la siguiente historia tuvo lugar en el tiempo en que Artajerjes reinaba sobre un imperio de 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía y que tenía establecido su gobierno en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado, el rey Artajerjes dio un banquete en honor a sus amigos, de la gente de las demás naciones, de las personas notables de Persia y de Media y de los jefes de las provincias. Durante medio año les mostró la riqueza de su reino y el esplendor de sus ricos banquetes. Una vez terminado aquel enorme banquete, dio el rey otro banquete más para que las personas de otras naciones que se encontraban en la ciudad, el cual duró 6 días y se celebró en el patio del Palacio Real. El patio estaba adornado con cortinas blancas, sostenidas por cordones,
con bloques de oro. También se habían puesto divanes de oro y plata. El suelo estaba embaldosado con piedras esmeralda y con perlas y mármol. Había cojines transparentes con rosas bordadas alrededor. Había copas de oro y plata y estaba expuesto un vaso de rubí que valía 90 millones de siclos. El vino, muy bueno y abundante, era el mismo que bebía el rey. No se había puesto ningún límite a la bebida. Sin embargo, el rey había ordenado a los camareros del palacio que no obligaran a nadie a beber, sino que respetaran la voluntad del rey y de los invitados. Ni siquiera. La reina Basti, por su parte, dio también un banquete a las esposas de los invitados en el palacio del rey. El 7º día del banquete, el rey estaba muy alegre y ordenó a Amán, Basán, Tarra, Boraces, Atolta, Abatazo y Taraba, los 7 hombres de confianza que estaban a su servicio personal, que llevaran a su presencia a la reina Basti, para que se mostrara luciendo la corona real y para que los jefes y el pueblo pudiera admirar su belleza, pues realmente la reina era muy hermosa. Pero ella se negó a ir con los hombres de confianza del rey. Entonces el rey se puso muy triste y lleno de ira, y dijo a sus amigos: vean lo que ha respondido Basti. Juzguen ustedes y decidan lo que hay que hacer en este caso. Entonces se le acercaron Arceseo, Sarsateo y Malesear, altas personalidades de Persia y Media, muy allegados al rey y que ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación, y le dijeron lo que de acuerdo con las leyes había que hacer con la reina Basti, por no haber obedecido ella la orden del rey que le había dado por medio de sus hombres de confianza. Entonces Muqueo dijo al rey y a los demás jefes: la reina Basti no solamente ha ofendido a su majestad, sino que también a todas las autoridades y a los jefes del reino, y el rey les había repetido lo que la reina había dicho y cómo había respondido al rey. Y si ella respondió así al rey, hoy mismo las esposas de los jefes persas y medos sabrán lo que ella le dijo al rey y se atreverán a faltarle al respeto a sus maridos. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, publíquese el siguiente decreto real y quede registrado entre las leyes de los persas y los medos, pues no hay otra cosa que hacer. La reina no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el rey dé el título de reina a otra mujer más digna. El decreto real deberá publicarse por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, sean estos pobres o ricos. La idea de Muqueo le pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real, y el rey la puso en práctica. Envió cartas a todas las provincias de su reino, escritas en la lengua de cada provincia, ordenando en ellas que todo marido fuera respetado en su casa. Este y otros relatos en la Biblia pueden utilizarse para hablar del respeto en las relaciones interpersonales, o pueden aprovecharse para enseñar sobre todo a las mujeres por la obvia orientación que tiene culturalmente el texto, que la mujer se calla y obedece. Este y otros pasajes pueden utilizarse para abrir diálogos en los que hay que repensar cómo es que las situaciones en las culturas, en todas, se repiten, sin importar que este texto se haya escrito hace tanto tiempo, y cómo estas situaciones se siguen experimentando. Repensar y considerar de qué manera estamos interpretando el texto bíblico o puede servir para cerrarle la boca a unos y darle plena y absoluta autoridad a otros. Son textos que son conocidos entre teólogos y teólogas como los textos de terror o textos de muerte. Textos que se utilizan o que se han utilizado para validar la esclavitud, para validar la violencia doméstica, para validar las guerras. Con textos bíblicos se han invadido y se han exterminado muchas culturas, interpretando el texto bíblico a ventaja de quien lo tiene en la mano. Y es muy peligroso hacer esto, y creo que es muy responsable de nuestra parte asumir este tipo de pasajes para poder reinterpretar, para poder observarlo a la luz de nuestras propias realidades, porque aunque ya no vivamos bajo reinados y ya no haya que destituir a una mujer, hay muchas maneras de repetir esta historia, aunque no se trate de un rey destituyendo a una reina porque se negó a bailar desnuda delante de todos sus amigos ebrios.
porque sí, no era nada más que la iba a presumir, no era el que la iba a tomar de la mano y a pasar con ella por la sala y decirles, miren, esta es mi reina, es muy inteligente, ella hace esto o aquello, o sea, esto se trataba de, quiero que la reina, aprovechando el físico que tiene, nos deleite a los varones presentes porque era puro hombre. Acabamos de leer en el relato que estaban los hombres y las mujeres separados en sus propios banquetes. El rey, en su embriaguez de alcohol y de autoridad ilimitada, deseaba un espectáculo y compartirlo con todos sus amigos. El relato nos recalca en varias ocasiones ebrios y muy festejados. Entonces el rey entendió que tenía autoridad sobre el cuerpo de su esposa y decide que ella tiene que presentarse y brindar un espectáculo a todos los varones que estaban presentes en ese lugar. Según habitar la sombra, ¿qué es lo que puedo estar sintiendo que me pudiera identificar con este pasaje? Puede que esté sintiendo agresión, acoso, puedo sentirme a la defensiva porque me invaden, sentir la invasión. Estás en alguna situación en la que te sientas invadida o invadido por quienes te rodean, ya sean cercanos o personas no relevantes en tu ciclo íntimo, en tu círculo íntimo, pero este símbolo, este personaje de la reina Basti representa entonces la sensación de agresión o la sensación de acoso que puedas estar sintiendo. Y no importa si eres hombre o mujer, porque del acoso en la iglesia y del abuso en la iglesia y de la violencia familiar en las familias cristianas hay que hablar, porque no va a desaparecer porque lo ignoremos. Y no podemos ignorarlo como si no fuera un asunto de la agenda cristiana, dado que en repetidas ocasiones encontramos relatos sobre abuso y acoso en la Biblia, dejándonos algunos una sensación muy amarga, y cuando está involucrada la figura de Jesús, encontramos a Jesús y sin hacer un conteo en un marcador de cuándo defendió y cuándo no, lo encontramos invariablemente defendiendo a la persona abusada o acosada. Este es un asunto de la agenda cristiana, de la agenda de una iglesia que asume este tipo de temas, sabiendo que no por ignorarlos van a desaparecer o no existen. ¿Qué puedo estarme diciendo? Estoy a la defensiva, me frustra tanta invasión a mi privacidad, me lastiman muchas situaciones que antes no percibía como amenazantes, pero ahora me amenazan. Quisiera acercarme a la gente con más confianza, pero algo me lo impide. Desearía decir lo que pienso y poner límites más claros, pero guardo silencio y me enojo cuando ya pasó la situación. Constantemente me defiendo, me quedo con una agresión y no sé cómo descargarla. Esto puede estarme sucediendo, puede estarte sucediendo o sucediéndole a una persona importante para ti. Y es importante reconocer que es parte de nuestra agenda cristiana. Hablar sobre el abuso, el acoso de distintas modalidades. Físico, sexual, psicológico, emocional, abuso económico, abuso de confianza, de autoridad, el apellido que le pongamos. Hay que ponérselo. Hay que ponerle nombre y apellido si esto es abuso, si esto fue acoso, si esto fue una agresión. ¿Y de qué naturaleza? Es el modo en el que sanaremos. No vamos a sanar, ni vamos a permitir el camino a la sanidad de nuestra gente si no hablamos del tema, porque lo que no se asume, no se redime. Francisco Javier Goitía, profesor de teología del seminario. ¿Qué puedo estar proyectando? ¿Me molesta que los demás abusen de mí o de otra persona? Me enoja que las personas no se den cuenta cuando se sobrepasan, cuando invaden y hostigan. Me han herido y debo cuidarme y tener cuidado de los otros. El rey Asuero mandó llamar a su esposa luego de una semana de borrachera con sus amigos de la corte. La quiere mostrar, la quiere exhibir frente a sus amigos. Basti le manda decir al rey que no irá. Cuando la reina dijo no,
estuvo dispuesta a perder su lugar y muchos privilegios que tenía en el palacio. Su negativa fue tan escandalosa que motivó a los hombres del rey Asuero a elaborar un reglamento amenazante para controlar a sus mujeres en caso de que buscaran mayor libertad, inspiradas, como ellos decían, en la actitud de la reina Basti. Basti nos enseña a decir no. Nos recuerda que somos libres, que podemos decidir con autonomía y que no hay autoridad que pueda sobrepasar nuestra propia libertad sobre nuestro propio cuerpo integral, de manera que por alguna autoridad nosotros tengamos que soltar esa libertad y permitirles aprovecharse. Nada, no hay autoridad que tenga la libertad de hacer eso. Y es importante hablarlo porque en cuestiones de la Iglesia no hay autoridades absolutas en cuestión legal. No se acostumbra. Pero hay muchos asuntos basados en la autoridad moral que se le da a ciertas personas en la Iglesia. Por ejemplo, a nosotros los pastores, se nos da una autoridad moral, se nos brinda una autoridad moral basado en nuestra posición. Dado que es una mujer o un hombre de Dios, dado que se formó para esto, dado que está ofrendando su vida por la causa, dado que vela por nosotras y nosotros, dado que es quien tiene la autoridad de pararse en el púlpito y hablar y nosotros escuchamos, dado que es el mensajero de Dios en esta congregación, en este mundo, se nos brinda una autoridad moral que cuando no se regula o cuando no se razona, no se racionaliza, podemos caer ambas partes, el liderazgo pastoral y todos los miembros del liderazgo y los miembros de la congregación, los feligreses, puede incitar a desarrollar, fomentar, a desarrollar una relación tóxica en la cual hay abuso de poder y de confianza y quien es abusado no se atreve a decirlo aunque lo note, o no nota que está siendo abusado, porque como lo pidió el pastor, como lo señaló la pastora, como ella es quien interpretó, etc. Entonces, cuando somos incapaces de decir no, permitimos el abuso que viene de afuera. Permitimos que el maltrato se proyecte sobre nosotras, sobre nosotros. La razón de esto algunas veces es porque nos sitúa en un lugar donde sentimos que expiamos alguna vieja culpa. Esa puede ser otra razón. Un inconsciente me lo merezco. Pensar que como hemos sido tan pecadoras, tan pecadores, o como tanto bien nos han hecho las autoridades, donde sea. Porque quizá no estés experimentando abuso de autoridad o de poder en la iglesia y qué bueno, ojalá que no. Pero este tipo de abusos los podemos identificar también en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Y es mucho más difícil identificarlo, aceptarlo, y es mucho más difícil también decir que no, cuando este abuso viene de autoridades a las que les hemos dado autoridad moral también. Cuando el abuso viene de los padres, de la madre, cuando el abuso viene de los maestros, de las autoridades judiciales, cuando el abuso viene de las amistades, porque a veces el abuso es de confianza. Y como no sabemos decir que no, no estamos hablando de un abuso violento necesariamente, de un abuso identificable a la primera. Estaríamos hablando de abusos, pequeños abusos, como los robos hormiga, los abusos hormiga. Ese pasarse un poquito de confianza, ese pedir una cosa para irse aprovechando cada vez más, ese abuso de confianza para aprovechar los bienes materiales o el acompañamiento, etcétera, de otra persona. Las familias que abusan del recurso económico de una persona que no puede valerse del mismo modo que antes, o que ama tanto a los miembros de su familia que sí va a soltarlo todo. No va a decir nada, no va a denunciar, sí va a entender que esa es su cruz, etc. De todos lados puede venir el abuso, puede venir de nosotras, de nosotros mismos. Es importante reconocer que cuando no sabemos decir que no para evitar el conflicto, decidimos abusar de nosotras, de nosotros mismos. Existe también el abuso de mí misma. Abuso de mí misma cuando
cuando pienso en los demás antes que en mí, provocando daño en mí. Abuso de mí misma cuando me permito seguirme relacionando con mi agresor. Abuso de mí misma cuando guardo silencio y aquello que debí decir se convierte en una úlcera, en una colitis nerviosa, en dolores tipo migraña, porque no puedo decirlo, no quiero decirlo. Y esto no significa que sea cobarde. Nunca va a significar que eres cobarde, porque hay muchas razones por las cuales es difícil decir no o es difícil hablar en voz alta. Hay muchas razones por las cuales podemos callar, pero es importante reconocer mientras que decir no es algo que está bien representado en la Biblia. Saber decir que no y que no hay autoridad que pueda reclamar mi respuesta afirmativa, mi sí, porque sean parte de sus derechos. Es parte de nuestros derechos decir no, no aceptar, romper con algo que está haciéndonos daño o que no queremos o con lo que no podemos. Depositamos sobre los otros lo que percibimos como malo en nosotros y así nos podemos percibir buenos. Los otros son responsables de nuestras penas e injusticias, por tanto ellos también deben hacerse cargo de solucionarnos la vida. Dependemos de relaciones polarizadas. Si uno es bueno, el otro es malo. Nos es difícil integrarlos en una misma persona, en nosotros mismos, el bien y el mal. Te invito en un primer momento a que traigas aquí la experiencia en que te evoca este enfado. ¿Qué situación en el presente te pone a la defensiva? ¿Sientes agresión o sientes que te invaden? Ponla frente a ti. ¿En qué situaciones sientes que te invaden, que te abusan, que te acosan, que te presionan, que te roban, que te violentan? Puedes sentarte por un momento. Toma conciencia de tu respiración, deja que tus pensamientos sigan su curso y cuando aparezcan pensamientos del suceso que vives o de las ofensas que recibiste, puedes observar cómo es tu respiración. ¿Cómo respiras? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en esa ofensa? Si llegan pensamientos del suceso, mira cómo se siente por debajo de ellos. Nota dónde está la tensión. Fíjate en tus hombros, observa tus manos, quizá están hechas puño. Percibe tu pecho a ver si notas alguna zona apretada. Detecta si sientes ardor en la boca de tu estómago, en tus entrañas. Más allá de las razones que puedas tener, reconoce si debajo de tus pensamientos sientes dolor o frustración. ¿Qué es lo que más te incomoda? Recuerda que al responder a esta pregunta, puedes volver a enfrascarte en los pensamientos de lo que te hicieron, en lo malo que es el otro. Suavemente vuelve a ti cada vez que te vayas. Este momento se trata de simplemente aprender a sentir lo que a ti te sucede, lo que no te gusta. Se trata de aprender a identificar tu malestar. Date permiso de sentir eso así como se te presenta. Es decir, piensa en el suceso, asúmelo para poderlo redimir, pero no permitas que ese pensamiento invada tu mente todo el día. Que los pensamientos sobre el abuso pasado o presente no invadan tus emociones del día, no invadan tu estado de ánimo. Que sea una reflexión o una mirada hacia el pasado para empezar el proceso de sanidad. No para lastimarme a mí misma, no para darle vuelta a las ideas y al suceso, de forma que no sea efectivo, que solamente me lastime la memoria. Observa qué es lo que más te aprieta ante las memorias del abuso que experimentaste o que estás experimentando. ¿Qué es lo que más te duele y te desgasta? ¿Qué sensación aparece con demasiada frecuencia? Puede ser la frustración, el enojo, el miedo o la impotencia. Es probable que estén ahí desde hace tiempo. Seguramente necesitan que los atiendas. Permíteles estar allí. Puedes investigar con paciencia tu propia frustración. Pregunta a tu interior, ¿cómo fue que apareció en ti? Recuerda sentirlo en tu cuerpo. Permite que ese exprese en un reclamo. ¿A qué le quieres decir que no? ¿A qué te quieres negar? ¿Qué quieres dejar ir? ¿Con qué quieres romper?
¿A qué quieres decir no? Observa después si ese enojo o frustración también se dirige contra ti, porque también hay que sanar. Y así como hay que iniciar los procesos de perdón para poder liberarme de gente a la que me siento atada porque no la he perdonado, también necesito perdonarme a mí misma. Cada quien identificará por qué razón hay que perdonarse. Necesito perdonarme porque permití el abuso, porque siento que permití el abuso. Necesito perdonarme porque no dije nada en el momento. No me atreví. Y aunque yo sé que había razones suficientes para no atreverme, siento que me defraudé por no haber alzado la voz, por haberme acobardado, por haberme acomodado con tal de no provocar incomodidad, con tal de no provocar un escándalo. Necesito perdonarme a mí misma también. Puede ser por las veces en que no dices lo que quieres decir. Simplemente date cuenta de ese lugar donde finalmente te trabas. Recuerda que es un asunto no solamente de el abuso violento, de la agresión física, se trata de cualquier tipo de abuso. ¿Sabes qué? Quisiera decir que no, que ya no quiero llevarla al trabajo. Quisiera decir que no le voy a prestar más dinero. Quisiera decir que no me siento de ánimos para escucharle, que no me siento con ánimos para reunirme. Quisiera decir que no puedo con ese proyecto. Quisiera decir que no voy a llevar a cabo ese ministerio. Decirle que no a los compañeros de la iglesia, decirle que no al pastor, a la pastora, decirle que no a mi familia, a mi pareja, decir basta en esta o aquella circunstancia, en la vida cotidiana. El poder, la libertad de poder decir no, porque no quiero, no puedo, porque me lastima, porque no es para mí, etc. Al aprender a decir no, estás experimentando ser tú sin sentir vergüenza. Esa es una parte de la sanidad, de la liberación de decir que no. Porque a veces digo que sí para proyectar que todo puedo, o digo que sí para proyectar que soy muy organizada, que tengo suficiente, que no estoy enferma, que soy súper fuerte, de no sentir vergüenza de mí misma y no sentir vergüenza de decir no quiero, no me gusta, no puedo. Es una liberación para la mente, para mí misma. En la infancia los niños de 2 años dicen a su mamá no muy seguido. Se están preparando para separarse de su madre. Así comienza la exploración de su mundo que les permitirá ser ellos mismos. Se trata de los primeros cimientos para construir la fuerza de la autonomía. Si ésta no se consolida, prevalecerá con mayor fuerza el sentimiento de vergüenza. De algún modo en la vida adulta estos dos sentimientos se contraponen y se enfrentan a la espera de que volvamos a renacer a nosotros mismos. ¿En qué momento aprendí que no podía decir no? ¿En qué momento aprendí que decir no era descortés, era poco cristiano, era poco amable de mi parte? ¿En qué momento aprendí que decir no me podía alejar de la familia? ¿En qué momento entiendo que las relaciones familiares valiosas, reales, son tan frágiles que no van a soportar una negativa? ¿En qué momento aprendí eso si cuando era niña decía que no con tanta frecuencia y con tanta libertad? De algún modo en la vida adulta, estos dos sentimientos se contraponen y se enfrentan, a la espera de que volvamos a renacer a nosotras, a nosotros mismos. Esto significa no depender de la mirada de los otros, dejar a un lado la costumbre de imaginar lo que los otros piensen de mí, si digo que no. Ser tú quizás sea en este momento una experiencia confusa. ¿Qué es eso malo que crees que tienes? ¿Qué te hace creer? Como para no poder decir que no y tener que acceder aunque no quieres. Evoca un momento de tu historia donde te fue muy difícil decir no. No quiero esto, no me gusta esto. ¿A dónde te lleva? Imagina una fotografía de ti en esa etapa, como si pudieras meterte en ella y preguntarle a tu yo de esa edad, ¿qué necesitas? ¿Qué quisieras aprender? ¿Qué relación encuentras entre aquella etapa de tu vida y la situación en que te encuentras ahora? ¿Tu necesidad es la misma? ¿Aún no se ha suplido? ¿Qué otras necesidades nuevas aparecieron? Respira a través de las sensaciones que te llegan. Permanece unos minutos saboreando esta sensación. Aprende a soltar cada pensamiento que te llegue ahora.
Así comienzas a explorar el mundo que te rodea con la sensación grata de sentir armonía, por tener la libertad de decir que sí y la misma libertad de decir que no. Aprender a decir no es un ejercicio que nos prepara para ser nosotros mismos. Podremos reconocernos buenos y malos para distintas cosas. Seremos capaces de aceptarnos así en los momentos de dificultad. Esta travesía evitará que pongamos lo malo afuera y separado de lo bueno interior. El enorme deseo de bondad produce muchas veces respuestas descontroladas en algunos de los que nos rodean. El que agrede o el que invade dejará de actuar así porque tiene claro tus límites y eso te protege en la vida. Es asombroso la cantidad de personas que se han acostumbrado a que digamos que sí porque así lo acostumbramos, pero que por amor son capaces de comprender que ahora queremos poner mejores límites. Es asombroso la cantidad de personas que apoyarán nuestra decisión de decir que no. Y es asombroso lo que descubriremos de las personas que se molestan, que se enojan o que nos reclaman cuando decimos que no en el uso pleno de nuestra libertad. Es asombroso lo que podemos aprender sobre estas personas y qué límites vamos a poner sobre la autoridad que ejercen sobre nuestra vida. Es asombroso también la cantidad de personas que se irán de nuestra vida o que sacaremos de nuestra vida después de que un no afectó más de lo que debería afectar, después de que no comprendieran por qué decimos que no. Es asombroso. La gente que fortalece su relación con nosotros, la gente que reclama y muestra tal cual es, después de que ya no puede abusar de nosotros y que tendrá que aprender a vivir con eso, y la gente que se irá, la gente que dejaremos ir, por una vida saludable, por un desarrollo espiritual más libre de violencia religiosa. Escoge a la persona con la cual estás enojado. Es el ritual que nos sugiere Rocío Mofinotero. Escoge a esa persona con la cual estés enojado. Si quieres puedes escoger a tu papá o a tu mamá. De preferencia elige a quien más se le dificulte decir no. A quien más se te haga difícil. De la persona elegida haz una lista de las cualidades y otra de los defectos. Ahora toma una cualidad y téjelo con un defecto. El adverbio mente ayuda a unir las dos puntas. Ejemplo, mi mamá es generosamente manipuladora. También puede ser al revés. Mi mamá es manipuladoramente generosa. Así tejemos una parte positiva y una negativa de cada lista que hicimos de esta persona. Otra vez, ejemplo, puedes tejerlo diciendo mi mamá es generosamente manipuladora o mi mamá es manipuladoramente generosa. Mi papá es responsablemente infiel o mi papá es infielmente responsable. Mientras ensayas tu lista te vendrán algunas frases que te harán reír. Anótalas, medítalas. Así se teje lo contradictorio de una persona. Con ello también podrás descubrir que estas frases tienen mucho de tu propia luz y de tu propia sombra. Porque por alguna razón a veces estas cualidades positiva y negativa pueden entretejerse, pero no entre la misma persona, sino una cualidad positiva de esa persona con una negativa mía. O una cualidad negativa de esa persona con una positiva mía. Como el hecho de que yo me relacione, por ejemplo, con hombres que necesitan que les alimenten el ego, que no tienen la autoestima suficiente como para ellos mismos sentirse valiosos por sí mismos y necesitan que alguien lo valide, y esa cualidad negativa, esa carencia, se entreteje con una positiva mía en la que yo animo a los demás, les doy aliento, en el que soy nutritiva. No es malo que yo sea amable, no es malo que yo quiera hacer sentir bien a otras personas. El asunto dañino nace cuando yo entretejo esa cualidad mía con una cualidad negativa de otra persona. Y así, por el estilo, podemos hacer distintos tipos de tejidos que nos ayuden a comprender este tipo de relaciones que establecemos con otras personas, que pueden volverse dañinas o tóxicas y que me llevan a no saber decir que no. Necesito empezar por ahí. No me voy a meter con los abusos violentos, los abusos agresivos. No voy a meterme diciendo que si hubieras dicho que no, no te hubieran violado. Para nada.
Estoy hablando de esos abusos que permitimos, que son pequeños, que son delicados y que permitimos, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera yo aprendo a decir que no frente a este tipo de situaciones que claro que se van a presentar en mi relación con otras personas? No hay manera de que no. Están esos tejidos que acabamos de mencionar. ¿Cómo se conecta una cualidad de una persona, positiva o negativa, con una cualidad mía, positiva o negativa? ¿O de qué manera yo misma tengo enmarañado ese asunto dentro de mí, que no tengo filtro para permitir hasta qué punto llegan las personas conmigo? ¿Hasta qué punto mi privacidad está invadida o no? ¿Hasta qué punto se está abusando de mí o solamente se está recibiendo de mí? ¿En qué momento deja de ser saludable el dar y el recibir? ¿En qué momento decir que no es tan malo? ¿En qué momento decir que no quiero hacer esto o no en la iglesia? Que no quiero hacer esto o que no quiero esto en la familia, en mi propia vida. ¿En qué momento es que no me siento libre para decir que no? Vasti aparentemente perdió mucho, materialmente perdió mucho. Esta situación en la que ella supo decir que no, arriesgándolo todo, pero protegiéndose a sí misma, es algo que nosotras y nosotros necesitamos reconocer el día de hoy. En esta época, la actitud de Vasti y su no como respuesta se convirtió en un escándalo nacional y ella quedó manchada en ese escándalo. Pero hoy día no vamos a leer ese pasaje como Vasti la escandalosa. Nosotros releemos el pasaje. Nosotros reconocemos que hay abuso de autoridad, abuso de confianza y agresión en cualquier ambiente, incluyendo el religioso, o quizás sobre todo en el religioso, por la autoridad moral que se le da a otras personas. Nosotros releemos ese pasaje el día de hoy y necesitamos aprender a reconocer que en la iglesia, por ejemplo, trabajamos con la voluntad de la gente, no que la manipulamos, que trabajamos a partir de la voluntad de la gente. Su deseo, su voluntad de asistir, de ofrendar, de participar de los eventos, su deseo y su voluntad de estar o no presente, de ser líder o de organizar o no, su voluntad de comulgar o no, etc. Trabajamos a partir de la voluntad, de la buena voluntad de la gente. Y no hay un punto en el que podamos obligarles a hacer algo para lo que no se sienten listos, a hacer algo que no desean hacer o a decir que sí, porque si dicen que no, no están contribuyendo a la obra de Dios. Hay que tener cuidado con la autoridad moral que nos damos unos con otros. A los pastores, a las pastoras tampoco nos conviene tener una autoridad sin límites, en la que no se nos piden rendir cuentas, en la que no se nos pide administrar de manera transparente lo que administramos. Porque para nosotros eso pudiera ser cómodo al principio, pero para las pastoras y pastores también eso es una trampa que nosotros mismos cavamos cuando aceptamos ese tipo de autoridad. Incluso si estuviéramos frente a una congregación que diga, no necesitamos informe, confiamos en ti, un pastor, una pastora, necesita poner sus propios límites y decir, no, sí voy a rendir informe, no, sí voy a decir qué hice con esto y con aquello. Me voy a poner límites, no voy a caer en la trampa de sentirme tan poco vigilada, tan nulamente vigilada, con carta abierta, con cheque en blanco, como para empezar a hundirme en mi propia corrupción. Todas y todos nos podemos corromper. Está dentro de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pensando en Jesús como hablando con él mismo, diciendo, pues si yo fuera gobernador tampoco sería tan malo. Si yo me postulara, tendría muchos seguidores y lo haría mejor. No, basta. Esto no se trata de ir adquiriendo líneas de poder. Esto no se trata de ir escalando sobre otros. Mi propósito no se cumple si dejo de empaparme del pueblo, si dejo de vivir entre ellos, etc. Hay que poner estos límites. Es necesario.
Con esta herramienta nosotros vamos fortaleciendo más nuestra posibilidad de decir que no, como la reina Basti. Perderemos relaciones, perderemos privilegios, perderemos la aparente paz de nadie está diciendo nada, de todo está bien, de todo está perfecto, de no hay discusión. Podremos perder eso, como la reina Basti perdió su reinado y su buen nombre delante de algunas personas. Yo siempre quiero soñar o pensar como un epílogo que no está en el relato, porque el libro se trata sobre Esther esencialmente. Quiero imaginarme un epílogo en el que la reina Basti, aunque la Biblia no lo dice, inspiró a muchas personas. Y aunque es una cultura tan hermética, en la que la mujer sí o sí va a tener que ser controlada y no tiene autoridad, inspiró. Y aunque no fuera de manera visible, muchas mujeres encontraron el modo de poner límites más saludables. Siempre quiero soñar eso, que a pesar de que se promulgó incluso una ley de tantos hombres que se sintieron amenazados por la negativa de esta persona, y esto no es solamente, esto no es en género nada más, esto no es un asunto de hombres contra mujeres, etc. Este es un asunto de saber decir no incluso delante de las personas, que por el modo en el que hemos entretejido relaciones nos es difícil decir que no. Pero con el ejercicio que nos ha recomendado Rocío Mofín Otero y que acabo de mencionar, creo que podremos hacer un análisis más cercano sobre cómo estamos entretejiendo nuestras relaciones, cómo se tejen las cualidades o los defectos de una persona con mis cualidades o mis defectos. Como el ejemplo que les di acerca de cómo por ser una persona que necesita sentirse necesitada o que le gusta animar a otra persona, me relacione con personas que necesitan que les alimenten la estima, que les den para arriba y que cuando les dan para arriba se van, que no se establece una relación real, porque solo estábamos alimentando cualidades o defectos. Hay que encontrar el modo, hay que identificar el modo en el que nos estamos relacionando con otros, para que puedan ser más saludables estas relaciones y en situaciones cotidianas podamos aprender a decir que no sin sentir vergüenza. Esto nos podría llevar a muchos otros relatos, incluso el relato de la mujer encontrada en adulterio, que no sé por qué dice la pareja y no sé por qué no pusieron a los dos delante de Jesús. Entiendo que para el adulterio se necesitan dos. ¿Quién no supo decir que no en los muchos relatos? ¿Dónde más en la Biblia, en cuántos otros personajes puedes encontrar la libertad de poder decir que no? A pesar de que el relato lo señale como algo malo, vamos releyendo el texto bíblico. Vamos liberando nuestra lectura bíblica, nuestras lecturas comunitarias, del patriarcado, del machismo que le invade. Porque la Biblia no nació en la nada, viene de su propia cultura, con sus propias tradiciones, escrita por el pensamiento de las personas que lo escribieron. Y no podemos desligarla de eso. Y hacer un análisis, incluyendo todos estos asuntos culturales y reconociendo el machismo en muchos de estos pasajes, que incluso Jesús los enfrentó, los encaró. No soy una pastora resentida que se lo está imaginando. Ahí está. Hay que hacer este tipo de lectura. Leer todas estas escrituras a la luz de Jesús revolucionario, a la luz de Jesús que vivió entre la humanidad para poderle redimir, para enseñarle algo útil, porque no iba a hablar de lo que ignoraba, igual que no debemos hablar de lo que no nos ha tocado vivir. Jesús vive la humanidad como la está viviendo la gente de la cultura en la que nació, y es a partir de vivir la humanidad como la están viviendo los desprovistos, las rechazadas, etc., que puede dar tanta luz hasta nuestros días. El Verbo se encarna, se hace como nosotras, como nosotros, y habita entre nosotros, y hace relectura de las Escrituras, igual que nos invita a hacerlo. De esta manera podemos encontrar maneras más saludables de vivir el Evangelio, maneras menos tóxicas de experimentar la religión.
No podemos negar la toxicidad religiosa si queremos erradicarla de nuestras congregaciones. No podemos ignorar el abuso de poder o el abuso de confianza dentro de las comunidades cristianas si queremos hacer una profilaxis, si queremos hacer un análisis e identificar si se está ejerciendo en nuestras congregaciones. No podemos predicar de manera machista o de manera patriarcal la Biblia como para indirectamente decir cosas que no son tan malas, que son sutiles, pero nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestra niñez nos escucha y va aprendiendo de forma inconsciente: aquí no puedo hablar, aquí no puedo contar mi historia, esto no es cristiano. Si hablo de lo que estoy viviendo en casa, me van a juzgar. Si denuncio, me van a sacar. Nuestra gente no puede vivir con miedo en las congregaciones, con miedo de hablar. No puede vivir con miedo de decir que no porque se va a enojar. Nuestra religión necesita liberarse de las ataduras que hacen que la gente cómoda se sienta más cómoda y que la gente incómoda tenga que hacerse cada vez más chiquita para que los otros quepan. Basti nos enseña a decir que no, perdiendo muchas otras cosas, pero no mi propia integridad. Perdiendo personas, perdiendo posiciones, pero no perdiendo mi salud mental. Defraudando a otras personas, como lo leímos ahí, ahora resulta que el rey estaba triste y molesto. Ay, pobrecito. Pero no defraudándome a mí misma. La reinterpretación del texto sigue, continúa. Muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy y vamos a cerrar con esta oración. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar como un diluvio. Ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo denuedo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Manda, Señor, lo que hace falta para sanar nuestros corazones. Manda esperanza, manda el ánimo que hace falta en la voz de las personas que no se animan a hablar en voz alta, que se sienten solas, solos en sus propias batallas. Manda sabiduría de lo alto en nuestras familias, en nuestras congregaciones, para que nuestras relaciones sean saludables, para que nuestro bienestar esté primero, para que la paz mental reine en los hogares, sobre todo en esta temporada en la que cada hogar está enfrentando difíciles circunstancias agravadas por la pandemia. Rogamos que tú traigas la sanidad que hace falta, aunque sabemos que ese proceso de sanidad implica nuestra voluntad, nuestro deseo de sanar, el ejercer todas las cualidades que tú ya has puesto en nosotras, en nosotros. Hoy reflexionamos en la libertad de decir no y en cómo el no nos protege del entorno que puede volverse hostil, a pesar de que así no haya empezado. Gracias por la voz de Jesús en los evangelios, a través de la cual podemos mirar los demás pasajes, los demás textos.
Gracias por esa luz que invariablemente, por esa voz que invariablemente se alza por el oprimido, por la violentada, por el agredido. Gracias por esa voz que asumió la humanidad primero y después se atrevió a hablar sobre esa humanidad. Y con mucha autoridad, con mucho amor, con mucho arrojo, por el cual hoy sigue valiendo la pena vivir y seguir enfrentando las luchas que hay delante nuestro. Gracias por el propósito de vida que hay en cada una y cada uno de nosotros. Aliméntalo, fortalécelo, donde se ha diluido, donde está triste, donde está cansado. Tráenos tú ese fuego que alimenta el corazón para vivir una vida plena, para vivir una vida en paz, que del mismo modo, estando en paz, no abusa de su entorno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición y seguimos al tanto de sus comentarios en privado, de sus motivos de oración también, y nos vemos en la siguiente sesión. Dios nos guarde.